Ya, ahí va, se supone a comenzar a grabar, jóvenes. Ya, muy buenos días, chiquillos, espero que estén súper bien. Como siempre lo digo, día viernes, así que ya nos queda poquito para cierto, disfrutar del fin de semana. Miren, antes de empezar, bueno, parece que lo voy a tener que hacer al final de la clase. Estaba revisando ya, bueno, ya empecé a revisar sus trabajos, lo que pasa es que no los he terminado de revisar. En general, ¿cierto? Cumplen con el objetivo de la actividad. Hay algunos detalles, obviamente, que ¿cierto? No, quizás no se cumplieron según lo esperado, pero en general, chiquillos, al menos las temáticas quizás a veces un poco no cumplieron con lo que se quería hacer en el diálogo propiamente tal. Eh, pero yo les voy a mandar, según entiendo, todos estos trabajos se mandan revisados al intranet. En sus correos les va a empezar a llegar las retroalimentaciones y la nota final. Espero, ¿cierto?, hacerlo de aquí al lunes, tenerles sus resultados de todos. Les pido un poquito de paciencia, sí, porque puede que quizás me demore un poquito. Y como decía, al final voy a preguntarles a los alumnos que, según lo último que yo revisé, me aparecían pendientes, ¿ya? O sin entrega, porque quisiera también saber qué pasó, porque no me los mandaron, si tienen algún problema, etcétera, para conversarlo con ustedes. Y le quería pedir también a dos alumnos que se queden al final de la clase un ratito conmigo hablando, que sería Ignacio Almazábal, que no sé si está, y el Ian Rauter, que a él sí lo vi, para conversar algo con ustedes y después, o sea, eso más que nada. Y bueno, y hoy día, chiquillos, para empezar, voy a hacer como una síntesis con un esquema que encontré que creo que les va a ayudar un poco a entender y sintetizar en el fondo, ¿cierto?, lo que vimos sobre Sócrates. Hola Joaquín, muy buenos días. Más que nada eso, chiquillos, porque creo que es importante que rescatemos algunas cosas de Sócrates para poder pasar al siguiente filósofo, donde hoy día, ¿cierto?, voy a introducirlo, que es Platón, y vamos a hacer una breve actividad sobre este filósofo nuevo. Y recordar que, bueno, todo lo que vamos a contar de ahora es para el segundo semestre. Tengo entendido que para el segundo semestre vamos a tener más notas y por lo tanto, ¿cierto? Voy a ir avisándoles qué es lo que efectivamente voy a evaluar, chicos, así que para que lo tengan presente. Porque claro, este semestre que viene va a ser como quizá un poquito más intenso en el sentido de filosofía por las calificaciones que voy a tener que colocar. Y voy a partir entonces, chiquillos, con esta presentación, que es un esquema sobre Sócrates, que en el fondo lo voy a hacer para cerrar. Perdón, estoy un poco con las carrasperas, no sé cómo le dicen. Con coronavirus. No, no lo diga ni en broma. Ya. Entonces, chiquillos, como les decía, este es el esquema que les quería compartir, que me pareció bastante eh, como completo, que es sobre Sócrates, que ya, cierto, lo estamos terminando. Espero que, bueno, yo les mandé documental de Sócrates, también revisaron, se supone, la apología, donde, cierto, ahí se representa el juicio que se le hizo, cierto, a Sócrates, y cómo, cierto, él se defiende de cada uno de los cargos. En cuanto a su historia, bueno, acá se señala que obviamente un filósofo griego, ¿cierto? Recordar que él se dedica a la filosofía, ¿cierto?, a una edad avanzada, alrededor de los 50 años. Fue siempre contra, ¿cierto?, los sofistas y también lo que él, ¿cierto?, o sea, que fueron sus principales enemigos, ¿cierto?, estos pseudo filósofos que eran como los que se suponía que enseñaban, ¿cierto?, la virtud
y él, ¿cierto?, se fue en contra de ellos, principalmente porque también cobraban por sus enseñanzas. Y bueno, como ya les contaba hace ya tiempo atrás, Sócrates finalmente, debido a su actitud crítica a la sociedad, ¿cierto?, de su tiempo, principalmente, lo llevan a juicio, injustamente, ¿cierto? Y finalmente es ejecutado, o sea, lo condenan a muerte, ¿cierto? Y Sócrates muere. Obviamente que, claro, su legado lo va a continuar de alguna manera el filósofo que hoy día vamos a comenzar a ver, que sería, ¿cierto?, Platón. Pero, ¿cierto?, es interesante conocer de alguna forma lo que yo quería también que ustedes hicieran en el diálogo, de cómo, ¿cierto?, Sócrates utilizaba su método, sus herramientas, cuáles eran específicamente. Porque yo creo que por ahí va, ¿cierto?, lo que nosotros como, o sea, como personas de esta época tenemos que rescatar. Bueno, los principales cargos, no olviden, jóvenes, que fueron no honrar a los dioses de la ciudad, corromper a la juventud. Recuerden que Sócrates se defiende también de ese cargo en específico, por ejemplo, señalando que él nunca obligó a nadie, ¿cierto?, a que lo siguiera. Estos jóvenes que lo seguían lo hacían libremente, y también por introducir nuevas divinidades. ¿Cuál fue el objetivo de su filosofía, chiquillos? Si nosotros lo miramos desde fuera. Primero, ¿cierto?, enseñar a pensar, y aquí yo agregaría también enseñar, ¿no? Y eso es lo que yo también traté de que ustedes hicieran en el diálogo, aprender a preguntar, que yo creo que es una facultad, ¿cierto?, muy importante dentro del desarrollo de las habilidades filosóficas, el que nos hagamos preguntas. Recién, por ejemplo, cuando empecé hoy día la clase, me puse muy contenta porque, por ejemplo, la Montserrat me decía que ella, a través del diálogo, comenzó, ¿cierto?, a pensar sobre la felicidad, sobre qué era. A lo mejor la Montserrat comenzó a hacerse preguntas con respecto a si realmente es feliz, o, ¿cierto?, qué es lo que ella busca, ¿cierto?, como sentido de su vida. Porque claro, eso en el fondo, chiquillos, lo que se intenta hacer en filosofía, y lo que también Sócrates nos transmite a través, ¿cierto?, del método mayéutico, que si se fijaron, en el fondo la idea es de que Sócrates era como el guía, de alguna forma, y les ayudaba a las personas a llegar a la verdad. Pero claro, ¿qué pasaba? De que, por ejemplo, cuando yo les di la actividad, y como ya he revisado algunos, esto no se trataba como de una entrevista, ¿cierto? O de que en el fondo el que sabe diga al otro, ¿cierto?, sus conocimientos, sino que más bien lo vaya orientando y ayudándolo a llegar a esa verdad, y cuestionando también de alguna forma lo que les van diciendo. En eso consiste básicamente el método mayéutico. Sócrates también, no olviden, chiquillos, que ayudó a encontrar la sabiduría. Eso fue también uno de sus fines más importantes, de hacerse sabio, de hacernos virtuosos. Y yo creo que también eso es una deuda que quizás también tenemos como sociedad. Acordar, ¿cierto?, qué aspectos, ¿cierto?, nos ayudan, ¿cierto?, a ser virtuosos, ¿cierto?, a ser personas éticas, principalmente, sobre todo ustedes que, por ejemplo, están terminando sus procesos escolares. Yo creo que ahí también ustedes podrían hacerse un autoanálisis y pensar ahí en qué medida la ética, hablando de modo muy general, chiquillos, les va a ayudar también en un futuro a ser, ¿cierto?, buenos ciudadanos, mejores personas, y en el fondo todo lo que yo creo que buscamos de alguna forma, dado los tiempos incluso que ahora estamos pasando, es buscar una sociedad mejor, una sociedad más justa, principalmente. Entonces también Sócrates, otro legado que creo que es importante, chiquillos, que no lo olviden, es que también buscaba que las personas conocieran la verdad. También miren, esto que creo que es súper importante para la edad de ustedes, conocerse a uno mismo. Creo que eso, chiquillos, también es súper importante dentro de la filosofía socrática. ¿En qué medida, cierto, puedo yo utilizar? Porque claro, nosotros podemos aprender sobre sus diálogos, sobre sus antecedentes históricos, etcétera,
Pero estas son las cosas que en el fondo también nos afectan a nosotros. Cómo Sócrates nos orienta a ese autoconocimiento y a su vez, ¿cierto?, llegar a la virtud. Y bueno, también nos entregan estos filósofos orientaciones sobre lo que es la justicia, cómo hacernos buenos ciudadanos, como les decía también principalmente. No olviden que eso también fue una de las grandes preocupaciones de los griegos y que pienso que también debería ser nuestra preocupación central, sobre todo a nivel educativo. Creo que la ética es transversal, es decir, esto es transversal a todas las asignaturas, no solamente de filosofía. La ética nos traspasa en todo momento de nuestras vidas, o sea, todo el tiempo estamos haciendo juicios éticos, valorando ciertas cosas y otras no, ¿cierto? Y por lo tanto también ahí no piensen que muchas veces a veces cometemos ese error de pensar, por ejemplo, que la ética es subjetiva. No, la ética es lo más objetivo que hay. Lo que claro, sí tenemos que tratar de hacer es llegar a ciertos acuerdos para así lograr esto que les decía recién, ser buenas personas, que como aparece aquí grande, destacado. Eso es súper importante, sobre todo para el ámbito familiar, para el ámbito educativo, y tratar desde esa forma llegar a, a buenos ciertos acuerdos. Entonces, Sócrates, su enseñanza con respecto a cómo él lo llevaba a cabo, ¿cierto? Lo hacía a través, claro, de un método inductivo, aparece acá. Nosotros más adelante probablemente vamos, esto tiene que ver cómo nosotros, ¿cierto?, pensamos, y lo hacemos, ¿cierto?, a través de inducción en el sentido de que a través de la experiencia vamos, ¿cierto?, aprendiendo a través de la probabilidad, a través de la repetición. No me voy a detener tanto en esto porque lo vamos a revisar después, pero básicamente, claro, el método inductivo, por ejemplo, lo utiliza principalmente la ciencia. Los que les guste ese ámbito están, ¿cierto?, constantemente utilizando el método inductivo para llegar, ¿cierto?, a ciertas conjeturas del conocimiento. Bueno, en cuanto a la teoría socrática, chiquillos, recuerden que Sócrates proponía también una teoría del intelectualismo moral. Y a eso va lo que yo recién les decía, es decir, buscar de alguna forma en cómo la ética nos podía, ¿cierto?, ayudar a ser buenas personas, ¿cierto? Pero a través de conceptos más universales. Y como por esa razón yo recién les decía, ¿cierto?, que de alguna forma la ética no es un aspecto subjetivo del individuo, por ningún motivo. Nosotros si ahora nos pusiéramos a discutir sobre ciertos aspectos éticos, vamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas estamos ¿cierto?, al menos en la base, todos de acuerdo. Por ejemplo, que matar a otra persona, ¿cierto?, es incorrecto, que robar tampoco es correcto, etc. Entonces, de alguna forma, también Sócrates en su teoría, en su filosofía, nos propone estos valores humanos universales y de lo que en el fondo también nosotros deseamos, lo deseable, de alguna manera para, ¿cierto?, la sociedad. Y les aseguro que si tuviéramos una formación ética más sólida, nos estaríamos evitando actualmente muchos problemas que tenemos también como sociedad. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de, no sé, de robar, por ejemplo, lo podemos ver en ámbitos más amplios, como por ejemplo la corrupción, etcétera. Y bueno, en cuanto a su herramienta, no olvidar, chiquillos, que el método socrático consistía principalmente en este método mayéutico, que ustedes, cierto, lo trabajaron en el diálogo filosófico que hicieron. También dentro del método mayéutico, chiquillos, estaba también esta ironía, ¿cierto? De Sócrates siempre se presentaba como que no sabía, pero era una estrategia que él usaba para, ¿cierto?, hacer que también el otro lograra, ¿cierto?, llegar a la verdad. Y bueno, y también de forma a veces despectiva también para dejar en ignorancia a los que decían saber. No olviden que eso también Sócrates lo hacía. Y bueno, y creo que también jóvenes, algo que es súper importante en Sócrates es no olvidar esa frase que también la reflexionamos súper bien en clases anteriores, me acuerdo,
que una vida sin reflexión no merece, ¿cierto?, ser vivida. Creo que eso es súper importante en la filosofía socrática, el estar siempre reflexionando, haciéndonos preguntas, aprender a preguntar, etcétera. Así que, chiquillos, eso es como la síntesis de lo que nosotros vimos con Sócrates y que lo finalizamos, ¿cierto?, con esta actividad evaluada del diálogo, ¿cierto?, mayéutico. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna duda que tenga ahora. Cri, 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 cri. A ver, voy a preguntarle a alguien para ver qué tal, ¿cierto?, le ha parecido Sócrates o en qué medida, ¿cierto?, les ha afectado conocer, ¿cierto?, su pensamiento. Le quisiera preguntar a la Josefa Ollanedel. ¿Estás por ahí, Josefa? Sí. ¿Cómo estás, Josefa? Bien, usted. Bien, gracias. Josefa, me gustaría saber, ya que algo revisé también de tu diálogo, de lo que tú hiciste, veo que estás muy comprometida también con causas actuales, sociales. ¿En qué medida, cierto, Sí. a ti te generó algo, quizás alguna cosa que quisieras comentar? No escuché la pregunta, que se me queda medio pegado. Ya, lo que pasa es de que como yo algo vi de tu diálogo, quisiera preguntarte en qué medida a ti Sócrates, por ejemplo, te afectó en algo o algo que te haya llamado la atención de su método, de... Eso más que nada. ¿En qué medida? O sea, en que me haya afectado en algo, no, pero no sé, lo encuentro súper interesante como filósofo y sobre todo todas sus propuestas y su mente con lo que propone, sus ideales, así como tal, me gusta, pero no. Claro, pero por ejemplo tú, Josefa, aprovechando que tu diálogo lo hiciste desde la perspectiva de la mujer, ¿cierto? Que es un tema que a ti parece te interesa Sí. harto y me parece muy bien que sea así. Por ejemplo, tú, o sea, porque ahí estamos dentro de un ámbito ético, ¿cierto? Cuando hablamos de la igualdad, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, ¿cierto? De formar, por ejemplo, a las personas con valores, ¿cierto? Donde ninguno de las dos partes, me refiero a hombres y mujeres, nos sintamos pasados a llevar. Creo que hay... ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿En qué medida el feminismo, ¿cierto?, que hay actual podría, ¿cierto?, hacer quizás una sociedad más ética en este sentido? Es que principalmente tenemos que tener en claro como sociedad que todos ya somos iguales, somos personas muy diversas, pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo por ser mujer me deben pagar lo mismo que a un hombre por hacer el mismo trabajo. Una persona con la piel más oscura tiene que recibir las mismas oportunidades que una persona en Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso más o menos tenemos que tener claro que busca el feminismo y todo eso, que básicamente no superar al hombre, no ser mejor que ellos, sino que solo buscamos tener las mismas oportunidades que ellos. Claro. Me disculpa un poquito, Josefa, que me habló la inspectora Glenda. Glenda, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Parece que no me escucho. Glenda, ¿estás ahí? Ah, ya, ausentes, Campos. Ya lo voy a anotar porque después se me va a olvidar. Pero Josefa, claro, lo que tú estabas señalando es importantísimo, pero claro, creo que ahí hay una responsabilidad a propósito también de todos nosotros. Ustedes que son jóvenes van a Yo tener... creo que debe existir, ¿Mm? perdón, yo creo que debe existir primero una responsabilidad social por todos y todas dentro de una comunidad o dentro del país en sí. Tenemos que estar siempre, tú no puedes llegar y opinar sin primero estar informado sobre el tema, sin primero
estar atento de ello y de lo que está pasando. Entonces, lo mismo que pasa políticamente, tienes que tener, Y ahí hay que por algo hay una crisis de representatividad política, por algo está pasando todo esto. Entonces, Claro, lo que sucede ahí también es de que también hay muchas veces información irresponsable y muchas sí, veces también emitimos juicios sin tampoco tener una información adecuada, ¿cierto? Inmediatamente decimos, no, esta persona es culpable, lo hizo, ¿cierto? Etcétera. O por qué lo sí. hizo, ¿cierto? Las cosas que puedan suceder. Y claro, a nivel quizás yo creo que en estas cosas hay que tratar de verlo también en educación. ¿Tú qué quieres estudiar, Josefa, por ejemplo? ¿O qué te gustaría? Yo estoy entre dos carreras, medicina y pedagogía en castellano. Castellano. O sea, profe de lenguaje. Sí, no, sí. Mira, ¿y qué diferencia entre dos cosas? Bueno, eso está bien, Y, porque creo que también a veces cometemos el error de pensar que, claro, por ejemplo, en el caso de la filosofía, que es un área que está mezclada, ¿cierto?, entre todo, como que siempre tienen que ser de una determinada área. Entonces, claro, acá está todo entrelazado. No hay nada que sea exclusivamente matemático. Y ay, es que yo soy matemático, no me pueden gustar las humanidades. No sé si te ha pasado alguna vez a ti, Josefa. A mí me pasaba en el colegio. sí, obvio. Encima que Eran los matemáticos y los humanistas. Es como una diferencia. los matemáticos, los biólogos y los humanistas. Sí, sí, pues ahí unos peleaban y todo el asunto, porque no debería ser así, ¿cierto? Hay muchas personas que se pueden dedicar a, por ejemplo, a lo mejor tú decías ser médica y quizá, o sea, no por eso te van a dejar de gustar las humanidades, po, la literatura, etcétera. Una cosa no va con la otra, o sea, se pueden juntar, a eso quiero llegar. Muchas gracias, Para Josefa. mí todo va entrelazado. ¿Cómo? Para mí yo creo que todo va para mí yo creo que todo va entrelazado. Todo. Exactamente. Así que súper, Josefa, te agradezco tu participación ahora. Y acaba de entrar Ignacia. Ignacia dice, disculpe lo tarde, pero tuve problemas al conectarme. Claro, lo que pasa, Ignacia, es que tengo entendido que aún así quedas ausente por el tiempo. No, no, ahí creo que hay un tema de la asistencia en cuanto al tiempo que te demora. Pero te agradezco tu ¿cómo se dijera? Tu explicación. Muy responsable, Ignacia. Eso pues chiquillos, así que eso es como lo que les quería señalar con respecto a este tema de la ética y de también de hacernos sabios a través de estos viejitos como Sócrates que si algún día tienen la oportunidad o lo podemos hacer quizás el otro año, no lo sé, de ver cierto cómo ellos transmiten sus conceptos éticos o sociales, a propósito de todo esto que pasa actualmente, que toda la gente opina, pero a veces, claro, como decía la Josefa, de alguna forma sin un fundamento, sin una argumentación. Aquí, cierto, con estos viejitos tenemos cuando hablo de viejitos me refiero a Sócrates, Platón, Aristóteles, tenemos las bases, chiquillos, de estas cosas que están pasando ahora. Y por eso son tan importantes de estudiar y de conocer. Entonces, jóvenes, yo ahora les voy a mostrar la presentación del filósofo nuevo. En este caso, ¿cierto? Es Platón. Quisiera saber si alguien conoce algo sobre Platón, recuerda algo de Platón. Por ejemplo, si pregunto ahora a Ignacio Soto, ¿estás ahí por ahí? Sí, profe. Ignacio, nada personal, simplemente vi tu nombre. ¿Tú sabes algo sobre Platón? No, la verdad es que no. ¿No? ¿No te acuerdas de algo quizás? No. ¿No? Ni te suena. O sea, sí me suena, o sea, pero no me acuerdo.
No te acuerdas nada. Ya. O sea, no conoces nada sobre él. Joaquín Aguilera, ¿estás por ahí? Parece que no está Joaquín. Sí, profe. Joaquín, ¿tú sabes algo sobre Sócrates? O sea, perdón, sobre Platón. O sea, era el discípulo de Sócrates y creo que por él se sabe como toda su historia, ¿o no? Exactamente, muy bien. Ya veo que sabes algo muy importante, ¿eh? Muy importante, Joaquín, lo que acabas de decir, porque efectivamente es cierto este filósofo que vamos a estar estudiando. Sabemos sobre Sócrates, de hecho, gracias a él, porque fue su discípulo más cercano, el favorito se podría decir, y de hecho la apología también la escribió él, porque Sócrates no escribió nada. Y toda su filosofía, como vamos a conocer hoy día, se centra en sus diálogos, que vamos a revisar quizá algunos en partes para que conozcan cierto su postura, sus visiones con respecto a estas temáticas, por ejemplo, de la ética, de los valores, etcétera, porque son importantes de saber, sobre todo, por ejemplo, aquellos que quieran estudiar leyes o derecho, estos viejitos los van a tener que estudiar. Así que también quizá ahí le pueden dar cierta utilidad para los que siempre buscan utilidad en aprender cosas. O bueno, como les decía también a modo personal, muchas de estas reflexiones que vamos a realizar también les pueden servir para sus propios cuestionamientos. Yo recuerdo cuando yo vi Platón, me vi afectada profundamente cuando era de la edad de ustedes. Sentí como que algo en mí se remeció, como que desperté con Platón. Ahí les voy a contar por qué razón, pero es un filósofo que de alguna forma hace eso como que provoca ese como, oh, estoy, ¿cierto? Quizás estoy viviendo en las sombras y hay una realidad, ¿cierto? Que desconocemos. Muchas películas se han hecho, a propósito jóvenes, desde la filosofía platónica, varias que yo he visto, entre ellas Matrix, por ejemplo, que están basadas, ¿cierto?, dentro de la filosofía platónica. Entonces voy a compartir en estos minutitos que me quedan. Voy a terminar un poquito antes porque necesito saber de algunos jóvenes con respecto a la entrega, chiquillos, del diálogo. Así que por favor se quedan cuando yo los nombre o les pregunte. Entonces voy a compartir ahora Platón. Aquí tengo la presentación, chiquillos. Voy a dejar también algunas cositas en el Classroom para que comiencen desde ya a revisar. Porque es importante que ya comiencen a introducirse a modo personal con el filósofo. Entonces, Platón, ahí comienza esta presentación, chiquillos, con esta frase, ¿cierto? La filosofía es la ciencia de los hombres, yo agregaría también ahí los seres humanos libres, para no ser ahora tan, o sea, haciendo partícipe a toda la humanidad. Y a propósito, estos filósofos no eran, o sea, como que igual incluían a la mujer, pese a la época, porque también tenemos que considerar eso, que la época es muy importante a la hora de evaluar cuando a veces decimos el viejo machista. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, siempre reclamábamos lo mismo las mujeres, que nos pasaban a pocas filósofas. Pero estos filósofos, fíjense, a diferencia de Aristóteles, pero Platón y Sócrates hablaban sobre filósofas. Bueno, nació en Atenas, chiquillos. A diferencia, sí, de Sócrates, Platón pertenecía a la alta aristocracia. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, un poco se nota por sus intereses. Probablemente, claro, Platón tuvo mucho acceso a conocimientos que le hicieron ser, ¿cierto?, bastante más curioso, pero también debido a su origen social. Realmente se llamaba Aristócles, ese era su nombre real, y se dice que, claro, se le colocó este alias Platón, esto es un dato como
anexo, ¿cierto? Por su espalda ancha, por su frente amplia y también porque era orejón. Entonces, por eso le pusieron Platón. Entonces, eso es como lo primero, chiquillos, con respecto a sus datos. No olviden que Sócrates, por ejemplo, era de origen muy humilde. Entonces, eso también es bastante curioso que haya también tenido esta genialidad, pese que quizás no tenía como estos accesos quizás a la educación como lo tuvo Platón. Bueno, como les decía, recibió una esmerada educación, sabía de matemática, de hecho para estos filósofos el conocimiento matemático, chiquillo, era pero fundamental para aprender a pensar principalmente. También le gustaba la poesía. Y miren, a los 20 años conoce a Sócrates, quien fue su amigo y discípulo hasta su muerte, lo cual, cierto, hace que luego Platón escriba y haga, cierto, todos estos diálogos que escribió, siendo la figura central el viejito Sócrates. Claro, si ustedes investigan, se van a encontrar que dicen que, por eso la otra vez yo les hablaba que a veces se duda de la existencia de Sócrates, porque incluso se ha llegado a pensar de que era como un personaje que inventó Platón. Pero bueno, hay ciertos antecedentes que nos hace pensar que en verdad cierto Sócrates sí existió, y vamos a pensar que cierto es así. Bueno, después sí de la muerte de Sócrates, que se ve reflejado, bueno, esto se ve reflejado en el diálogo El Fedón, chiquillos, que es sobre el alma, y ahí, cierto, se relatan como los últimos días de Sócrates, y ahí se ve Platón en el diálogo expresando también a través de todos sus discípulos estas preguntas que nos hacemos siempre con respecto a la muerte. Y bueno, Sócrates se dice que estaba muy tranquilo a la hora, cierto, de su muerte, porque él decía que no podía, cierto, sentir temor porque él no sabía lo que era y no podía, cierto, estar preocupado por algo que no sabía lo que era propiamente tal. Y ahí, cierto, en ese diálogo, por ejemplo, se habla, o sea, Sócrates nos entrega varias opiniones con respecto al alma y a la muerte propiamente tal. Y también aparece la teoría de la reminiscencia, que está muy asociada, chiquillos, con lo que ustedes hicieron en el método mayéutico, es decir, que en todos nosotros existen ciertas verdades. Bueno, pero ¿qué le pasó? Que después de la muerte de Sócrates, Platón lo tomaron como esclavo. Entonces tuvo el pobrecito ahí perdido harto tiempo, logró ser liberado gracias a unos contactos con los pitagóricos. Y después, claro, después de este suceso, Platón comienza, pese a su influencia con Sócrates, que eso siempre lo va a llevar internamente, Platón comienza como a gestar su primera, como sus primeros esbozos de sus pensamientos personales, ya separándose un poco de Sócrates. Y las obras de Platón, chiquillos, no olviden que son los diálogos, que son obras teatrales prácticamente, donde siempre se da una conversación entre Sócrates y otros personajes de la época, entre ellos, por ejemplo, sofistas, autoridades, etc. Y siempre en torno a un tema filosófico. Los diálogos siempre están enfocados a un tema en específico, como la virtud, el amor, la muerte, la inmortalidad del alma, etc. Los diálogos son 36 diálogos. Algunos, claro, se discute si son auténticos de él, porque puede que hayan sido influenciados por otros filósofos de la época. Pero los más conocidos, chiquillos, son la Apología, que ustedes se supone ya lo leyeron, el Banquete, el Fedón, el Menón y el Fedro, que son como los más famosos. Como les decía, quizás nosotros alcancemos a revisar alguno de estos, o al menos ver partes, que sería bueno que lo hiciéramos. Así que eso, básicamente es lo primero. Les iba a compartir también, chiquillos, que esto lo vamos a hacer la próxima clase, la actividad de hoy, porque ya estamos en los tiempos, pero va a consistir
en que van a tener que indagar sobre la teoría de las ideas de Platón, en qué consiste, que es como el eje central de la filosofía platónica, y como les contaba, fue lo que a mí, al menos, cuando yo era estudiante, porque también fui estudiante como ustedes, me afectó profundamente. Algo en mí se remeció cuando conocí esta teoría, y de hecho de ahí van a surgir, como les decía, muchas películas conocidas que se han basado de alguna forma en esta teoría. Entonces, chiquillos, con esto termino la sesión de hoy con respecto a Platón. Voy a preguntarle a los siguientes alumnos de los diálogos que me deben, o que no sé qué pudo haber pasado. El Iván no está. Iván, ¿no? Sí, profe. Iván, ¿sabes? Yo mandé una tarea del diálogo mayéutico. Quisiera saber qué te pasó, por qué no lo entregaste. Ah, perdón, se me olvidó mandarlo. Pero lo tengo casi listo. De hecho, lo mando hoy día. Ya, hoy día tiene que mandarlo. ¿Ya? Por favor, Iván. Pablo Campos está. Pablo Campos, no. Ah, está ausente. Ya, está ausente el Pablo. Iván, incluso te había mandado un mensaje a propósito interno, privado. Benjamín Aguilar como que se desconectó, parece que vi. Tienen que ver, chiquillos, si hablan con este compañero Benjamín, o no sé si va a volver a ingresar, por favor que me debe mandar el diálogo, porque si no lo hacen voy a tener que aplicar el reglamento de evaluación, que es el más duro. Ya me imagino saben a lo que voy. Joaquín Aguilera, ¿me mandaste ya tu diálogo? No, profe. Ya tiene que hacerlo hoy día. Sí. Ya me lo envía, por favor. Ariel Cifuentes, ¿se retiró el Ariel o no? No está en el colegio. Y Mateo Sáez. ¿Está el Mateo? Mateo Sáez. No, no está el Mateo. Ah, está ausente. Pucha, no me dicen, chiquillo. Acá viendo ya, está ausente. Ya pues, jóvenes, entonces, me despido, chiquillos. Un gusto haberles hecho clase hoy día. Como siempre. Y necesito que se quede la Ignacia Almazábal, ¿está? O también como que se fue. Ya. Sí, se retiró. Gracias, Andrés. Sí, se retiró la Ignacia. Entonces se queda acá solamente el Ian, que necesito conversar con él algo. Y el resto, chiquillos, se puede retirar. Que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Descansen. Y nos estaremos viendo el próximo viernes. Besitos, chiquillos. Los quiero. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Se Nos cuidan. vemos. Chao, profe, que esté bien. Besitos. Chao, chao. Chao, profe, que estoy bien. Chao. Cuídese. Que esté muy bien. Entonces me quedo con Ian Router, que es el único que está de los que necesitaba conversar. Hola. Ya, Ian. Mm, Lo que sucede es que yo... ya. Espérame un cachito. ¿Qué pasó? Tranquilo, señor. Nada terrible. O sea, estoy hablando con mi gata que no sé no sé qué le está pasando ahora. ¿Qué pasa? Ay, qué linda. ¿Cómo se llama? Reclamando. Kiara, está reclamando, no sé por qué. Sí, suelen hacerlo. ¿Quiere atención tuya? Sí, creo que eso era, de hecho. Sí, pues los gatos son cosas serias. Mira, Ian, lo que pasa es que yo revisé, mira, tú me mandaste un trabajo final, ¿cierto? No, no lo ha mandado, según yo. Mira, es que esto tengo yo. Te lo voy a mostrar para que... No, sí, porque le mandé una vez un diálogo. Es que lo que pasa es que me llegó a la plataforma, pero en la parte de ¿cómo se dice esto? De trabajo final.
Creo que no, pero según yo lo había entregado de Espérame, antes, lo entregué en la parte final. Lo que pasa es que, mira, que te voy a explicar bien para que entiendas este asunto, ¿ya? Ah, sí, Ignacia, qué bueno. De ahí, Ignacia, ¿me puedes esperar un segundito que estoy atendiendo a Ian? Y vemos lo tuyo enseguida. ¿Ya? Gracias. Entonces, mira, estás viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, yo cuando veo la plataforma, veo esto, ¿cierto? Aquí están todos los alumnos que a mí me entregaron. Y de Ujú. pronto, y este es el espacio donde yo lo coloqué. En esta parte donde yo coloco acá instrucciones, trabajo final, diálogo mayéutico, ¿cierto? Vale. Ah, esto te voy a volver a... Está rondoneando full. Entonces ya, yo voy a volver ahora acá. Ya, voy a sacar a la gata. Mentira. ¿Qué está? Hola, un tiro. Ay, este computador se me había pegado más encima. Ya, mira, entonces, Aquí. yo sí voy... ¿Me estás escuchando, Ian? Ahora sí. Ya, mira. ¿Cierto? Aquí está lo que yo... Así veo yo la plataforma, ¿cachai? Mira, entonces, yo acá coloqué trabajo final, diálogo mayéutico. Acá es donde me tenían que mandar, ¿cierto? Los trabajos finales. Ya, creo que. ¿O no? Espérate, entonces mira, yo abro acá y tu gatita, pupichita. Mira, y entonces, claro, acá están todos los que me han mandado. Y bajo acá, ¿y qué veo yo? Yo te mandé incluso, perdón, Ian, aquí, ¿cachai? Y tú me mandaste, no sé por qué razón llegó esto. Se quedé en la duda. Y además que, claro, está como incompleto, pues entonces yo esto no te lo puedo ni siquiera revisar porque me dio la sensación que esto no está terminado. Porque no cumples con el formato de la pauta tampoco. No, sí, eso era lo que yo era como mi avance del otro día, no sé si me explico. Porque no era necesario que me lo mandaras, porque en Eso, ya, entonces entonces esta pasó eso, que yo pensé que tenía que mandar esto, no lo tuve que haber leído, y yo como que llegué y lo mandé nomás. No, dale, pero por si no está terminado ni nada. Ese era como el supuesto avance que quería como entregar, pero que no lo había pedido, entonces, eso. ya. Entonces, Ian, ¿me lo puedes mandar a la brevedad? Sí, obvio, sí. Porfi, ¿ya? Entiendo las confusiones, pues si esta cuestión de trabajar así también no se presta a veces para enreo. Sí, sorry por mi parte por no fijarme No te como en eso. preocupes, no te preocupes, sí, entiendo. Así que no sé si tienes alguna duda, Ian, alguna cosa que me quisieras preguntar. No, lo terminó ahora y se lo envío. Eso. Perfecto. Así que entonces te puedes retirar. Ya, no, profe, chau. Pues, Ian, que esté bien. Estaré esperando su trabajo. Sí, chau. Ya, cuídese, chau. Y ahora Ignacia. ¿Cómo está Ignacia? ¿Viene usted? Bien. Oye, tu internet está medio malito. Sí. Pucha. Ignacia, mira, lo que pasa es que estuve mirando tu trabajo Ujú. y espera un poquito, te lo voy a mostrar para que lo veamos juntas, ¿ya? Ya. A ti. Ignacia, No la escucho. Se escucha como lejos. es que yo te escucho con Ahí un sí. fondo Al tiro. y por eso te preguntaba si estaba ahí en la calle. Pues se escuchan No, como es que tengo un calefactor prendido. eso es. Oye, ¿qué? Espérate, ahora sí.
Dame un segundito. Ya, mira, ahí está, lo ves ahí, ¿cierto? Sí. Ya, mira, ahí tú me mandaste tu portada, que está correcto. Y yo revisando, Ignacia, tu diálogo, ¿Mm? que mira, me parecieron súper bien las imágenes, pero yo no sé si tú revisaste porque hubo un problema con la pauta, que yo había puesto unas cosas de imágenes, pero que no era necesario colocarlas, porque era como un error de la pauta. Mira, el diálogo, el tema a mí me parece súper bien, pero no se aplica el método mayéutico. ¿Cómo? En el sentido, ¿cierto? De que, por ejemplo, mira, tú acá partes, RUE, ¿cierto? Ujú. Las drogas de verdad son malas. El otro dice, ¿quién decide si son buenas o malas? Entonces el otro contesta, no lo sé. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Entonces, bueno, después dice, ¿cuántos tipos de droga existirán? ¿Existirán más tipos? ¿Te consideras adicta? Sí. Entonces, ¿qué sucede acá, Ignacia? Que el tema es que, claro, el tema a mí me parece buenísimo, pero ¿qué sucede? Que cuando tú haces el método mayéutico, la idea es que el que va preguntando no va haciendo como una entrevista, sino que más bien a través de una temática, que en este caso podría ser las drogas, el que va respondiendo tiene que también acá, por ejemplo, quizás desarrollar un poco más el conocimiento que tiene al respecto, pero el otro le va cuestionando también lo que le va respondiendo, le va poniendo en jaque, le va poniendo en cuestión, y así, ¿cierto? Llegan como a una cierta verdad, pero como que le ilumina, ¿cierto? El camino, el que Ujú. va contando. Entonces, tu diálogo, tú puedes rescatar de acá varias cosas, por ejemplo, algunas preguntas también planteadas. Por ejemplo, ¿quién decide si son buenas o malas? Eso es una buena pregunta que podríamos llevarla al ámbito mayéutico, ¿ya? Principalmente el que responde, porque la idea es que el que va respondiendo también es el que se va como poniendo en cuestión. Pero me fijé en eso, y además que está demasiado cortito, como que utilizaste mucha imagen, y si yo esto, por ejemplo, si esto yo lo traspaso al Word, esto me queda en cuánto, este poquito aquí, como en menos de media plana, ¿será esto? No sé si me explico. Sí. Entonces yo te quiero dar la posibilidad, Ignacia, que lo rehagas, si es que quieres, porque si quieres yo te lo puedo revisar así como está, eso es decisión tuya, tú me dices ahora, Ya. o me lo reenvías, por ejemplo, no sé, ¿puedes el lunes mandármelo? Sí. Para darte más días, porque no es mi idea, Ignacia, ponerte un 4, un 3, no sé, pues, no es mi idea, no sé si me entiendes. Sí. Entonces, como te digo, yo encuentro que el tema que tú escogiste está Hola, súper bueno. ven. Hola, Sí, tienes que salir de la sala que veo una clase ahora, por favor. ya, voy a salir al tiro. Ya, gracias. Disculpen. Ya, no te preocupes. Gracias, Así que disculpen. eso, Ignacia, Ya. te recomiendo eso, que tengo que irme porque van a ocupar